Rompiendo dudas. 7:42, don Diego Maldonado, le pido de favor, me envíe el link del programa. Estoy teniendo problemas para poder accesar y también que nuestros amigos o amigas que nos siguen en redes sociales nos puedan preguntar cosas a nuestros invitados. Son las 7:42. Los buenos días le damos al señor Po Chun Li Ye. Espero estar pronunciando bien todo su nombre, PhD en Economía Aplicada de la Universidad de Nanjing, autor de investigaciones y publicaciones como la cooperación financiera internacional, el dinero electrónico, las finanzas electrónicas, relaciones económicas entre China y Latinoamérica, mecanismos para formación de precios para productos culturales y creativos, entre otros. No leo toda su ficha de actividades y preparación académica, señor Po Chun Li, debido a que se nos va todo el día, pero respetamos absolutamente a nuestros entrevistados y le agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo receta nuestra señal? Ramón Bravo le saluda y Lenin Dután. Muy buenos días a Ramón y un también saludo afectuoso a Lenin y a toda la audiencia. Buenos días. Muy bien. Economista, la proforma del presupuesto general del Estado ecuatoriano 2023 ya se encuentra en la Asamblea Nacional. El proceso que tiene que seguir es que durante los subsiguientes 30 días la Asamblea puede debatirla y aprobarla, no puede modificarla, y ahí están los presupuestos, así es como se denomina, para el desarrollo de nuestro país económico en el año 2023. Primero, el monto estimado para el próximo año es 31.503 millones de dólares, ¿no? Este es un presupuesto menor al que se había presentado en el 2022, en el año que decurre. ¿Cuál es su primera impresión sobre esta proforma presupuestaria y sobre lo que planifica el Estado ecuatoriano en torno a la economía del Ecuador para el 2023? Escuchamos. Muy buenos días. Sí, bueno, los montos generalmente suben, ¿no? Lo que siempre hemos dicho en todas las entrevistas es que el presupuesto general del Estado es como la inflación, es muy difícil reducirlo. Tendría que suceder algo así como la pandemia para que se reduzca. Generalmente siempre suben por dos razones. La economía, cuando es normal, crece, hay un crecimiento económico, y la otra es inflación. Entonces siempre se hacen esos ajustes por crecimiento económico, inflación, y eso implica también mayores ingresos solo por impuestos del lado de los contribuyentes, ¿no? Eso casi nunca cambia. A nivel de municipio también es verdad. Por ejemplo, usted siempre más o menos paga la misma cantidad de impuesto predial de año a año. Entonces, ahí hablamos de ingresos permanentes, por ejemplo. No permanentes sería algo así como los... si es que vendemos Banco Pacífico, puede ser una. Otra es lo que recibimos de exportaciones por petróleo o minería. Bien. Lenin, ¿tienes alguna pregunta? O si no, Sí. vamos a otros datos ya. Sí, por supuesto. Primero darle la bienvenida. Buenos días, Lenin Dután, el saludo de economista. Dentro de lo que se ha propuesto para la proforma presupuestaria, ¿diría usted que es una proforma, un proyecto saludable? Esta proforma como tal refleja que existe salud en las finanzas del Ecuador. Lo digo sobre todo porque se ha dicho que el monto de las necesidades de financiamiento de esta proforma va a disminuir, porque la cifra contemplada para el año anterior era le doy el dato exacto, 9.534 millones. Sin embargo, la necesidad de financiamiento para esta proforma presupuestaria es de 7.577 millones. Es decir, vamos a requerir menos financiamiento. Si usted nos explica a qué se refiere esto de financiamiento. Y segundo, si esto refleja que existe salud en las finanzas públicas. Si usted lo ve desde macroeconomía, ¿sí o no? Desde lo que los dan los números, acuérdese que esto es una proforma, ¿no? La verdad es cómo se ejecuta el presupuesto, eso nos da la realidad. La proforma es, a mí me gustaría gastar el próximo año de esta manera. ¿Eh? Entonces, eso hay que entender. Si es que vamos a decir saludable, las cifras dicen que sí, pero si es que vamos a hablar de un plan anual de inversiones, el año pasado eran como 500 millones, este año va a ser más o menos 1.800. Entonces,
el ministro de Finanzas ha dicho que este presupuesto tiene un gran componente de inversión social. También se está cumpliendo con fallo constitucional de los salarios aumentan para los maestros, por ejemplo, unos 320 millones por salarios. Hablamos de que se va a pagar cierta parte de la deuda a la seguridad social, ¿no? IES, ISPOL, ISVA. Entonces, hay esos ajustes que son positivos para la economía en general. Lo que sí no nos gusta ver de ese presupuesto es su ejecución, ¿no? Si es que vemos de este año o sea, de aquí hasta agosto, hay ciertos presupuestos que solo han ejecutado 1%, ¿no? Entonces, eso también nos preocupa. Si hablamos de déficit fiscal, que nos falta plata para cumplir con el rol que tiene el Estado a nivel financiero, nos interesa cómo se ejecuta. Si es que realmente todo lo que se propuso el año pasado se lo gastó o no. Y si usted lo ve ya aterrizando a la realidad, parece que no, porque aún hablamos de que faltan medicinas, ¿sí o no? Aún vemos que las carreteras no están arregladas, aún vemos que la policía se queja de que no están equipados. Y falta básicamente 2 meses y realmente a nivel de ejecución, noviembre es como quien dice la última orden de pago que usted le pide al ministerio. Entonces, es muy difícil ver si es que usted no ha ejecutado, ¿qué será? El 70% restante del presupuesto, que usted lo pueda hacer en 2 meses. Al respecto de eso, tengo en la pantalla, economista Po Chun Lee, un boletín de la Comisión de Régimen Económico acerca de los presupuestos ejecutados a la fecha. Le voy a dar nada más los 5 mejores presupuestos de ejecución. Ministerio de Transporte, perdón, del Deporte, 73% de ejecución a esta fecha del 2022. Ministerio de Telecomunicaciones, el 61%. Y de ahí viene el Ministerio de Trabajo, 38% ejecutado. Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 35% ejecutado. Secretaría Técnica Ecuador, esa es la Secretaría Técnica Ecuador, crece sin desnutrición, 29% ejecutado. Y de los peor puntuados, Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, 0% ejecutado. Ministerio de Gobierno, 0.25% ejecutado. Ministerio de Energía y Minas, 0.28% ejecutado. La Secretaría Técnica de Circunscripción Territorial Especial, 2.7%, y el último de los menos puntuados, Ministerio de Economía y Finanzas, el 2.72% ejecutado. Lo que decía usted, una cosa es lo que se presupuesta gastar y otro es lo que se ejecuta. ¿Esto qué tiene que ver con la probidad, con la ejecutividad del gobierno, economista, a su criterio? Así es, o sea, cuando hablamos de eso es qué tan bueno es usted administrando presupuestos. ¿No? Realmente, si a usted le dan 100 millones para comprar medicinas, ¿cuántas medicinas ha comprado? Y durante el año, ¿no? ¿Cómo ha gastado trimestralmente? O sea, hay que hacer un informe, ¿no? Y si es que no lo ha hecho, implica mala gestión, ¿no? Plata no es que no hay, sino que usted no ha hecho su trabajo. ¿Sí? Entonces, y eso se refleja, ¿no? Se va a reflejar en los servicios ciudadanos. Totalmente. Empezamos, los reclamos que hace la sociedad, pues. Sí, pero usted sabe que hay una X cantidad de cédulas que usted tiene que emitir todos los años y sabe que eso viene con un presupuesto y si es que no hay especies, no me venga con la sorpresa de que no hay plata. O sea, ¿no? O alguien se atrasa. Que la culpa es de otra persona o que la culpa es de la guerra, etcétera. Hay que tener una planificación de Así es. compras, Y ¿no? al final, si es que piensa el ciudadano, oiga, la cédula no es gratis, ¿no? Yo pago por la cédula, o sea, ¿no? Yo pago por la licencia. Entonces tampoco es que es gratis, ¿no? A usted también se le dan plata que es de autogestión para que me den el servicio. Entonces ahí viene esto de por qué el descontento con los servicios públicos, a pesar de que hay presupuesto, lo que hay es mala gestión. Correcto, 7:51. 7:51, estamos en diálogo con el economista Po Chun Lee. Estamos hablando sobre la proforma presupuestaria del Gobierno Nacional para el año fiscal 2023. Lenin, adelante. Sí, le decía hace pocos minutos también, economista, y tenga la bondad. ¿A qué se refiere cuando el gobierno, el ministro nos dice las necesidades de financiamiento
de esta proforma van a ser inferiores, van a ser menores, han disminuido. ¿Se refiere al financiamiento exterior, a que vamos a endeudarnos menos tal vez? Sí, generalmente el déficit fiscal sobrepasaba entre 3.000 a 5.000, a quien le pregunte. Este año va a ser más o menos los 2.000 millones. Entonces sí es significativo, implica no tener que ir a financiarlo externamente, ya sea con FMI o con sus instituciones hermanas, como llaman, primeras hermanas. Pero como decíamos, otra vez, esos 2.000 millones tal vez no los necesitemos si es que no ejecutan el presupuesto. Porque, ¿qué sucede a nivel de Estado? El que no ejecuta el presupuesto devuelve toda la plata a la cuenta única. Ya, el ministro también ha dicho, ¿no? En ciertas conferencias que nos han invitado, que lo difícil de ser ministro es todo el mundo me pide plata, pero para yo darle necesito quitarle a alguien. ¿Ya? Y solo puedo quitarle a alguien que básicamente no ha ejecutado su presupuesto. Y ahí es cuando le quitan. En el sector público funciona así, ¿no? A usted le dan 1.000 millones para gastarse, se gastó 900, esos 100 le devuelven. ¿Qué pasa el próximo año? Su presupuesto es 900, ya no es 1.000. ¿Ya? ¿Qué pasa en cambio si usted se gasta 1.000? El próximo año usted puede pedir 10% más. Entonces le van a dar 1.100 si es que se lo costó gastar. Entonces, así funciona, ¿no? No es como los negocios donde toda plata es de uno. En el caso es, reciben en una sola cuenta y se distribuye. Entonces, Perdóneme, de lo que yo no entiendo, ¿qué ocurre entonces con estos ministerios y estas secretarías que no han ejecutado su presupuesto? Se devuelve al Tesoro Nacional, es decir, entendemos que al Banco Central, y de allí ya no podrán pedir ese dinero o esos recursos para los planes de ejercicio fiscal del próximo año? esa es una posibilidad. La otra es decir que están en ejecución y por eso es que le piden que no, ya está planificado, entonces solo es una cuestión de ejecutarlo, por favor, denme una prórroga y también sucede todo el tiempo en el sector público. Entonces no es que pierden, si es que Correcto. le No me dicen quiten la plata. que ya se lo van a gastar de tal manera. Entonces tampoco es que lo pierden si es que no hacen nada, ¿no? Bien, economista. Vamos a esta parte que nos interesa mucho, es el precio promedio de exportación del barril de petróleo. El gobierno ha propuesto $65, $65 como precio base, ¿no? Precio promedio de exportación. A su criterio y según las condiciones de lo que está viviendo la humanidad con respecto a las guerras, hoy amanecimos con una noticia muy compleja en torno a una posibilidad de confrontación bélica entre ambas Coreas, ¿no? Y todo esto modifican los escenarios económicos en el planeta. A su criterio, este precio promedio de exportación calculado por el gobierno nacional de $65, ¿es el correcto? ¿Usted cómo lo ve? Es relativamente conservador, depende quién arme la proforma. Acuérdense, es una proforma, no es la realidad. La realidad es cuando venda el petróleo y cuánta plata entra, esa es la realidad. Y eso es lo que se va a distribuir a los municipios, por ejemplo, ¿no? O quien Así sea es. que le toque su pedazo. Eh, el Banco Mundial, el FMI, más o menos nos proyectan a 75. Bueno, entonces estamos $10 más bajo. Si hablamos del promedio anual, ha sido casi $91. Así es. Si es que pensamos, no sabemos qué va a pasar en el futuro, la guerra Rusia-Ucrania, la recesión mundial, los altos intereses, la alta inflación en el mundo, Las decisiones de la todo OPEP. esto afecta al precio del petróleo también. Y estas decisiones no podemos realmente, como quien dice, predecirlas a un año, ¿no? Pero con esa incertidumbre implica que el precio del petróleo va al menos estar a 65. Por eso es que está bien que sean conservadores, ¿no? Pero Ya, a nivel político, ¿qué es lo que sucede? Es que los municipios, por ejemplo, tienen que planear basado en lo que dice el Ministerio de Finanzas, ¿no? De que en teoría te vamos a dar 150 millones versus 120, planea cómo quieras hacer obras este año. Entonces, en eso bueno, se afecta. lo tendrá que hacer. Así están las reglas de juego en este momento, economista. Lenin, adelante. Sí, respecto a lo que nos acaba de mencionar, la asignación a los GATS está en el orden de los 3.357 millones, según esta proforma. Pero yo quiero referirme específicamente a lo que ha hecho el gobierno, que se proyecta un crecimiento del PIB
¿no es cierto?, del Producto Interno Bruto en más o menos un 3% y una inflación acumulada de 2,56%. Es decir, a mí me parece que es muy optimista el Ejecutivo o está aterrizando en la realidad. ¿Sus números son saludables en este nivel, economista? Eh, Hablaríamos de que son conservadores, ¿no? No sé si son optimistas. Conservadores es prepárese para lo peor y si es que me sale mejor, qué bien, ¿no? Entonces, es una buena manera de pensarlo, visto desde el gobierno, para no tener este sobregasto, ¿no? Pero hay que entender contextos y contextos. Estamos saliendo de una pandemia. ¿Qué dice todo el mundo y qué ha hecho todo el mundo en general? Es que hay que aumentar la inversión social o el gasto gubernamental para que se dinamice la economía. Eso es a nivel mundial. O sea, nosotros no tenemos dinero para imprimir, entonces nuestras reglas de juego son diferentes. Realmente la única manera de dinamizar no es imprimir dinero, sino aumentar el gasto gubernamental, que en nuestro contexto es muy necesario. Usted me va a decir que están bien las carreteras, me va a decir que están bien los hospitales, usted me va a decir que hay suficiente vivienda para el pueblo. Entonces, nosotros sí tenemos necesidades básicas insatisfechas que se los tienen que cumplir, ¿cierto? Y bueno, ya el debate mayor es cómo quieren darle el presupuesto. En ciertos países más desarrollados, el 70% del presupuesto del Estado va a los gobiernos locales, ¿no? Porque ellos son los que directamente dan obras a los ciudadanos. Aquí es al revés. Entonces, muy bien, claro, sí, pero economista, al respecto el gobierno nos ha dicho que planifica una inversión de más o menos 15.276 millones de inversión social. En el sector social, exactamente, inversión en el Exactamente, sector entonces, social. Sí, ahí va. Y eso lo reiteró varias veces el ministro de Finanzas cuando entregó la proforma al presidente de la Asamblea. así es, pero realmente hay que decir la otra verdad, ¿no? La otra verdad es que esto es un acumulado, ¿no? Realmente el gasto social ha ido creciendo desde el gobierno de Rafael Correa. Entonces tampoco es algo que él hizo de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, es que es un acumulado y hemos visto el beneficio, ¿no? Realmente, de alguna manera, hemos visto que tenemos gratuidad hasta el tercer nivel, ¿eh? Tenemos más escuelas que antes, tenemos más hospitales que antes, tenemos carreteras que antes no existían. Entonces, todo esto es parte de este gasto social. Teníamos de economista, teníamos esas carreteras, hoy están ellas de hecho un desastre. Ya, economista, entonces hay que tener claro y hay que desmenuzar en el debate a qué se refiere esta inversión social o este gasto social, que son dos cosas diferentes, ¿no? La una es el funcionamiento lógico que se tiene que pagar, sueldos a los maestros, eso es gasto social, los sueldos a los médicos, a los integrantes de las Fuerzas Armadas, de la policía, a los integrantes del sector público que trabajan para mover las instituciones. Y hay que diferenciarlo de la inversión social, es decir, cuánto va a haber para la compra de las medicinas, mejoramiento de establecimientos, si van a construir hospitales, si van a mejorar las carreteras ya destruidas, ¿no? Excelente, Ramón. Lo que está diciendo es, aparte de lo que siempre hacen, ¿qué más quieren hacer adicionalmente? O sea, ¿no? Eso es lo que decimos, porque si no vemos eso, entonces eso sí no es suyo, ¿ya? Lo que es, digamos, la nueva tarea del gobierno sería ¿qué nuevo usted va a hacer? Entonces, por ejemplo, esto del programa de nutrición crónica, Es muy infantil, ¿no? claro. Por Es supuesto, entonces importantísimo. eso sí es un programa suyo. Casa para todos, si es que aumenta usted el número de viviendas, eso sí es suyo, ¿cierto? Como su nueva gestión. Bien. Aparte de lo que siempre se debe hacer, o sea, pensemos en que las calles tienen que limpiarse, la basura tiene que recogerse, la energía tiene que proveerse, etcétera. Eso es lo que siempre tiene que hacer el gobierno. Aparte de eso, ¿qué nuevo va a hacer? ¿Cierto? Entonces, o sea, el mantenimiento de carreteras, si no se lo hace, ya entonces vamos a ver las consecuencias, ¿no? ¿De qué turismo hablamos en este caso? En el caso de seguridad, ¿no? ¿De qué turismo hablamos si es que la gente tiene miedo de que le vayan a echar bala cuando se vaya de vacaciones, ¿no? Entonces, es eso. ¿Sí, no? ¿Qué de nuevo va a hacer usted con
con los ingresos, nos ha dicho usted, economista. Pero bueno, hay un plan de seguridad, usted ha dicho en el tema de la seguridad, que planifica, perdón, la redundancia, el incremento de efectivos policiales, la dotación de uniformes, todo esto nos está prometiendo el gobierno. No lo veo a la vuelta de la esquina, pero formaría parte de esta inversión social esto en temas de seguridad, que es el tema que nos ocupa en estos precisos momentos. Así es, y sí lo es, o sea, pero hay que pensar a nivel de Estado y no a nivel de gobierno. El país necesita más policías y lo que nos dicen los expertos es que esa formación toma 2 años. El gobierno quiere hacerlo en 6 meses, ¿no? Y es posible en Estados Unidos en 6 meses. ¿Ya? Entonces ahí hay un debate de tendremos mejor policía de 6 meses versus 2 años. ¿Ya? Entonces mejor pregúntale a los expertos en eso, qué formación es mejor para nuestro caso, ¿cierto? Pero hay que pensar, ¿no? El tiempo político es que queremos que todo se haga ayer. Rápido, claro. No hay rédito y si no hay una noticia y parece que no hago nada. Pero el que es estadista sabe que se planea de aquí para 20, 25 años, lo que yo haga hoy, aunque no me dé réditos políticos, hoy sé que es lo correcto para el país. Entonces, esa es la idea, ¿no? Si tenemos tanta corrupción, ¿será que formar policías de 6 meses es mejor que 2 años? Esa es una gran pregunta. Muy bien. Muy bien. Economista, hemos dado un repaso y un vistazo a la proforma presupuestaria del Gobierno Nacional en los próximos días. Cuando comience el debate, allí ya nos toca ir poniéndole el ojo a cada rubro y fundamentalmente sí en lo social, economista. En lo social, que es una de las cosas que nos preocupa, el grado o la degradación de la inversión pública para que el sector social se vea robustecido en un país que necesita crecer. Gracias, economista Po Chung Lee Ye, por sus comentarios, sus apreciaciones a este primer repaso a la proforma presupuestaria. 30 días tiene la Asamblea para pronunciarse. Le agradecemos en esta mañana, 8:04, y deseamos un buen feriado. Buen feriado, Ramón y Lenin. Abrazos. Gracias, economista. Y para finalizar, se me quedó pendiente sobre la mesa el tema de la Corte Constitucional. Lo vamos a volver a invitar cuando se refirió a la inconstitucionalidad de algunos aspectos de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Pero vamos a tener un próximo programa para ese economista. Nuevamente nuestra gratitud y bienvenida a este programa de entrevistas. Muchas gracias, de siempre a las órdenes. Saludos. Muchísimas gracias. Son las 8:04, 8:04, y a ver si ya ingresa nuestra próxima invitada. Vamos a hablar de algo que nos refresca el alma, que es las maneras como culturalmente celebran. Creo que sí se debe decir celebran. En mi pueblo dicen la fiesta de los muertos esta noche. Así le llaman en mi pueblo cuando todo el torrente de personas del campo salen al cementerio, llevan algunos alimentos y se convierten en unas tertulias de toda una noche. Van vestidos de su camisa blanca los varones, su pantaloncito negro, y las mujeres llevan los mejores atuendos para celebrar de alguna manera este recordatorio de nuestros difuntos, rendirles homenaje a la memoria. ¿Cómo ocurre esto en la provincia de El Oro? Ya mismo viene una investigadora que nos va a traer este tema que nos alegre, nos reconforte el alma frente a los otros problemas que tenemos. Volvemos enseguida, hacemos una pausita. Si nos piden ser imparciales, pues ¿para qué seguir? Aquí somos objetivos y buscamos la verdad sobre la base de los hechos y los argumentos. Nada menos que eso. Rompiendo dudas. Desde que empezamos haciendo radio de verdad, nos